Buenos días, siendo el día 17 de noviembre del año 2017, Sala Villas del Juego Colegiado, son los días integrantes en este momento, doctores Julio González Cáceres, que es el software que inicia el debate, para continuar con el procedimiento seguido contra los acusados César Castaño Porras y otros por la corrupción del declarado de activos provenientes del tráfico ilícito de droga. Expediente en 10.234/2009, 4080, así va a acreditarse la parte presente. Ministerio Público. Buenos días, señores magistrados, señor representante de la Procuraduría, colegas de la defensa, con todos los presentes, por el Ministerio Público, Amalia Vega Mamani, fiscal adjunta de la Fiscalía de Tráfico Ilícito de Drogas, clase electrónica de 506. Buenos días, señor presidente. Presidente Rosa Gutiérrez Santo, abogado de la Procuraduría Pública de Sección Tráfico Ilícito de Drogas por motivos de niño, con casilla electrónica 84.411. Muy buenos días, señores magistrados, señor fiscal representante del Ministerio Público, señor representante de la Procuraduría de Tráfico de Drogas, colegas Hugo Félix Mendoza Malpartida, defensa técnica del señor César Ricardo Castaño Porras, las empresas Canarao Corporation SAC, Infoexpo Vizca, Turbus, Transporte 00 Santino y las demás personas jurídicas señaladas en los días anteriores. Asimismo, abogado del señor Aldo Carlos Carguayanqui Porras, Juan Luis Carguayanqui Porras, María Elena Carguayanqui Porras, María Elena Porras Palomino, y por esta sesión, por encargo de mis colegas, de la señora Flor María Porras Palomino, Jenny Caraguamaca, la señora Jenny Sarro Soto, Lady Catalán Sarro, y también los señores John Andía García y Duber Silva Flores, con registro del Colegio de Abogados de Lima 63.107 y casilla electrónica 47.545. Buenos días, señores magistrados. El abogado Máximo Chipana Chevecota, en representación de Peruvian Airlines, con domicilio procesal en calle Julio Martín 328, casilla electrónica el 12158. ¿Colegiatura número? 2328. Bien. Bien, vamos a esperar aún que se complete este colegiado y luego vamos un proceso. Bien, se reanuda la sesión. La presente la aprobación de Carolina Marín Valdivia, integrante de este colegiado. Hemos acreditado ya las partes presentes. ¿Existen otros abogados o acusados presentes que se quieran acreditar? A ver, acérquese al micro para que se acredite. ¿Su nombre y apellidos? Buenos días a todos. María Negra Porros Palomino, DNI 077448874. Bien, toma asiento. Se estará esta sesión. El día de hoy vamos a continuar con el examen del perito ofrecido por el actor civil, el señor Oliveira. ¿Algo que indicar, doctores? Señor magistrado, con este acto doy cuenta de su despacho y que el referido perito no se hace presente el día de hoy. En atención a que se me ha comunicado el día de ayer la gente mediante correo electrónico que el señor se encuentra con descanso médico, en atención de que él había sido un paciente por trasplante renal y además había sido operado del corazón y tiene una válvula. Entonces ayer, antes de iniciar su travesía para esta zona, sufrió una situación de emergencia y es que se ha hecho atender en el hospital de salud de lo que viene a ser el hospital de emergencia grado red asistencial Almenara, en la cual han hecho los análisis y han establecido en el área de hematología que el INR se encuentra bajo. Y como es anticoagulado, no puede recibir ningún tipo de inyecciones, motivo por el cual él goza o le han otorgado un descanso médico de 6 días que inicia el 16, el día de ayer, termina el día 21. La copia que me han alcanzado su magistrado es un poco ilegible porque la impresora del centro de salud es ahí, no está bien impreso. Sin embargo, el documento original me lo van a hacer llegar hasta el día lunes, pero con ese documento que ha llegado quiero dar cuenta de que no va a ser presente el perito, y por la situación de salud que él goza es probable que no vaya a venir a las próximas sesiones. En ese sentido, señor magistrado, atendiendo también que el Código Procesal establece esa circunstancia, como defensa técnica de la Procuraduría vamos a hacer uso del 379, inciso segundo,
Es decir, que vamos a prescindir del examen pericial del señor Freddy Oliveira Rengifo respecto a las pericias contables 120512 referente a Canadagua y la pericia contable 110512 referido al señor acusado César Ricardo Catay. Ese es el pedido, damos cuenta de esa circunstancia, además hacemos ese pedido, señor magistrado. Ya, o sea, el pedido concreto es que no va a poder venir ya por razones de salud el perito hasta la ciudad de Tacna. Sí, señor. Que se lea su declaración, se presida su examen y en su momento ya usted hará un pedido de apertura, imaginamos, del 383, ¿no? Me reservo el derecho del 383, literal C, del primero. Bien, vamos a poner un traslado de la opinión de las partes, primero al Ministerio Público. El documento alcanza de la doctora, ya sigue también a los abogados después. Señor magistrado, escuchando atentamente los fundamentos del representante de la Procuraduría, haciendo una prueba de parte de ellos, el Ministerio Público no señala ninguna posición al respecto. ¿Puede alcanzar, por favor, el documento a los abogados? Dice usted con cargo a regularizar el lunes el documento ya original, más oficial. Como es de conocimiento de su magistrado, el día de ayer ha sido un feriado. Ya. Entonces el día de hoy lo están mandando por hora ocurrir, es probable que vaya a llegar mañana, entonces el día de lunes se va a poner el original. Entonces el perjuicio de ello aparece en ese documento que están viendo las defensas técnicas. El acto médico es el 1069-847, servicio de odontología. El autogenerado 6309-0221 es referente al perito Freddy Oliveira Rengifo. Y aparece también la firma y sello de manera clara también de María Muñoz Paredes, hematóloga clínica, CIMP 19190, Hospital 3, Emergencia Grave, Red Asistencial Almenara de Salud. Eso es lo que consigna ese documento. Doctor Mendoza. Sí, señor magistrado, en primer lugar, en relación a la inasistencia del perito contable de la Procuraduría, debo señalar lo siguiente. En principio, lo que la defensa considera que debe ocurrir en este acto ante la imposibilidad de la asistencia del perito es que la Procuraduría, conforme a las normas invocadas, se desista de la pericia. Primero, ¿por qué no prescindir, como se dice, para darle lectura? Porque para dar lectura a ciertos documentos, como bien sabemos, señor magistrado, tienen ciertos requisitos. Y uno de ellos es la inubicabilidad de la persona, ¿no? La imposibilidad de asistencia por muerte, en todo caso que no haya podido ser ubicado desde un inicio del juicio, y es por eso que se decide en la lectura íntegra, en este caso cuando sean declaraciones de las declaraciones y en este caso de la pericia. En cambio, en este caso concreto, señores magistrados, la defensa, como ustedes bien han visto, el señor perito ha estado asistiendo a los contrainterrogatorios de lo que se ha venido programando. Entonces consideramos que no encaja ni cumple con esos requisitos para poder ser leída su pericia. Antes de que continúe, está pidiendo en este momento solo se presenta nomás, ¿no? Porque dijo usted que se reservaba el derecho de pedir su lectura en este momento, o ya lo va a sustentar ahora para debatirlo, porque el doctor está pronunciándose ya por la lectura. El código es claro. El 379, numeral segundo, dice: si el testigo o perito no puede ser localizado para su conducción compulsiva, el juicio continuará con prescindencia de este. Estamos viendo una situación de enfermedad, no puede venir, no, es probable que no vaya a venir, entonces, ¿qué corresponde? Prescindirse. Ahora bien, respecto a lo que la consecuencia de la prescindencia del perito es, en su oportunidad, se puede oralizar dicho documento y ese aspecto tiene amparo normativo, es el 383 numeral primero, literal segundo, y lamentablemente de repente no se ha leído en su contexto general. Dice: los informes o dictámenes periciales, así como las actas de examen y debate pericial actuadas con la concurrencia o el debido desplazamiento de las partes, siempre que el perito no hubiese podido concurrir al juicio por fallecimiento, enfermedad, ausencia de lugar. Existe la causal de enfermedad que se está justificando de manera documental. En ese sentido, señor magistrado, sí corresponde en la etapa correspondiente oralizar solamente aquellas pericias contables que no han sido objeto, pues, de examen pericial. En este caso se ha precisado que son 12, magistrados. Gracias.
Bien, antes de continuar con el doctor Mendoza, sobre el pedido de lectura, porque ya entiendo que la dosis está pidiendo que se lea en su momento para resolver ambas situaciones. Existiendo amparo legal, el Ministerio Público se encuentra conforme y se realiza en el estadio que corresponde. Bien, ahora sí, doctor Mendoza, puede continuar. Sí, agradezco las precisiones del procurador y justamente nos ponen en el contexto bien claro. En el primer artículo que señala, donde dice que se va a prescindir de la actuación de una pericia, el mismo artículo es claro, dice cuando no se haya ubicado el perito y no se haya podido conducir compulsivamente. Ahí es donde uno tiene que prescindirse y nosotros decimos en este caso desistirse. Ahora, no, al menos la defensa entiende así, señor magistrado. Haciendo una interpretación sistemática del Código Procesal Penal, el artículo posterior que cita el procurador es claro, efectivamente, se dice que se va a dar lectura de los documentos, sean declaraciones, pericias, cuando no se puedan ubicar por muerte o enfermedad a la persona para que pueda ser conducida a juicio. Pero eso hay que entenderlo, señor magistrado, y la defensa considera desde un acto inicial. Cuando desde un acto inicial no se lo ha podido ubicar y no se ha tenido éxito, es ahí donde se va a tener esa posibilidad de dar lectura. Pero en este caso ha sucedido un caso sui generis, señor magistrado. ¿Qué es esto? Que el señor perito ha estado viniendo y lo hemos podido estar contrainterrogando. Entonces, ahora se va a cortar estos contrainterrogatorios, entonces nosotros consideramos muy importante que nos están cortando o se va a ver afectado también nuestro derecho de defensa. Si hubiera sido desde un acto inicial, vuelvo a repetir, las cosas serían distintas porque ese es el contexto y la sistemática del Código Procesal Penal y el artículo que ha citado el señor procurador. Pero ahora, ¿qué se puede hacer cuando ha venido en una etapa hasta cierto punto y después ya no sigue viniendo? Entonces, nuestro contrainterrogatorio, señor magistrado, nosotros consideramos como parte de nuestro derecho de defensa se vería afectado. Y para evitar estas vulneraciones a nuestro derecho de defensa, consideramos que se debería desistir y ya no dar lectura a esas pericias, señor magistrado. Bien, abogado de Perú, ¿tiene algo indicado, doctor, sobre el pedido de la persona? No. Ya. Alcanza el documento. Alcanza el documento para resolver. Vamos a pronunciar entonces por el pedido de que se presenta y por el pedido de que se organice en su momento, ¿no? Son dos pedidos. Si me permite contradicir un detalle. ¿Derecho de réplica? Sí, señor magistrado. A ver, si estamos en la lógica de que el perito ha estado viniendo y en esa circunstancia fallece, se reporta el derecho de defensa, entonces tendría que considerar también entonces lo establecido en la norma el 379 y el 383, es un caso. En el otro caso, no se está generando indefensión. ¿Por qué? Porque no se ha dejado a medias un examen pericial. Ya se han concluido los que se han iniciado, que han sido ofrecidos. En esta audiencia y en la próxima se iba a iniciar con la pericia 12 y 11. En esa circunstancia, señor magistrado, no hay indefensión. ¿Por qué? Porque es un documento a debatirse, ni siquiera se ha examinado, pues no hay reporte de defensa. Ahora, desde el acto inicial nos menciona, el código no establece pues una circunstancia de que si no continúa el perito viniendo y a medias, no vale todo lo que ha indicado, lo que se ha examinado. No es así. Estas circunstancias se pueden presentar, al igual que en el colegiado, en las defensas, en la fiscalía, puede enfermarse, no puede venir, va a venir otro profesional del Ministerio Público, en el colegiado igual va a ser reemplazado. Entonces, en el caso del perito, señor magistrado, es una circunstancia que ha surgido de fuerza mayor atendiendo los antecedentes de su situación médica, y eso no es cuestionable, porque si quieren hacer una verificación de que verdaderamente el señor ha sido trasplantado del tema de los riñones, si existe una válvula en su corazón, está plenamente acreditado y existe su historia médica. Lamentablemente, por circunstancias del destino, podría decirse, es que ha sufrido esta situación nada deseable y por eso que está incapacitado para poder asistir. En ese sentido, señor magistrado, no existe pues norma que prohíba la lectura de ese documento, más aún, señor magistrado, porque va a ser objeto de debate o análisis, pronunciamiento por la defensa en el momento correspondiente. En ese sentido, señor magistrado, solicitamos que pueda acceder a nuestro pedido. Bien, si el caso desea el derecho de réplica de la defensa, quería solo que nos precise estas pericias de Kanagawa y de la
Gustavo Cataño han sido efectuadas con nacimiento en las partes, son pericias de Son parte, pericias ¿no? de parte, ¿no, magistrado? De parte, ¿no? Son pericias de parte y nosotros vamos a enfocar en ese sentido. Y Bien. por eso que en el momento que se realice la defensa va a tener Bien. oportunidad para poder decir por qué sí, por qué no las conclusiones. ¿Esas pericias se elaboraron en qué momento? ¿En etapa de investigación preparatoria? En etapa intermedia. ¿O lo han ofrecido en Se etapa va a presentar en la etapa intermedia. ofrecieron recién en la etapa intermedia y creo que no fueron admitidos y que reexamen se han admitido, ¿no? Exactamente, señor magistrado. Ya. Bien. Bien. ¿Algo que indicar la Fiscalía sobre esto último, doctora? Solo, señor magistrado, que no existe recorte de derecho de defensa a los abogados, Ya. por cuanto nos encontramos en el estadio, ¿no? Era para iniciar una pericia de parte de la Procuraduría y esta no va a poder ser, pues, por las razones que ha expuesto de enfermedad al perito, ¿no? Por tanto, existe amparo legal para que en su oportunidad se realicen las conclusiones y se sometan al contradictorio. Doctor Mendoza, ¿algo más que indicar de resolver? Previamente, el tema, la defensa tiene utilizado el término de desistir y en el código no aparece en el logro de la causal de la existencia del perito que yo pueda proceder a desistir. Lo que dice es prescindir. En ese sentido se nota. Doctor Mendoza, ¿algo que resolver? Antes de indicar, perdón, antes de resolver. No, sí, magistrado, ya no. Bien, vamos a hacer breve receso y resolvemos. Bien, se renueva la sesión y el colegiado procede a resolver el pedido del actor civil con el documento emitido por el salud que se tiene a la vista, así como el pedido de que se preside el examen en juicio del perito que ha sido se ha examinado, ofrecido por esta parte, el señor Freddy Orlando Rivera Regifo, por razones de salud, y se lean en su momento, se dé lectura a las pericias pendientes ofrecidas por dicho sujeto procesal relacionados a la empresa Canagawa y al acusado César Cataño Porras. No existe oposición de la Fiscalía, sin embargo sí de la defensa, específicamente del doctor Mendoza, al partido, señala que debe, técnicamente no procede a prescindir, sino que la posibilidad de desistirse de su perito, y además no procede a la lectura, ya que esta lectura es cuando debe existir una causal señalada en la norma, lo cual no existe, ya que el perito ha venido a juicio, y además debería causarse indefensión a la parte, a la defensa, si se procede a su lectura, ya que el desistimiento o la impunidad es lo que corresponde y no el prescindirse. El colegiado debe señalar que las normas no se han hecho para aplicarse de manera literal, las normas deben ser interpretadas y debe siempre buscarse la finalidad de la norma, es decir, hacer una interpretación teleológica de la norma. La finalidad de la norma debe siempre ponderarse los derechos, la garantía de los sujetos procesales con la eficacia del proceso, conforme señala el título preliminar. En ese balanceo es que el colegiado va a resolver este pedido, indicando lo siguiente, que en efecto el artículo 379 debe ser concordado con el artículo 383 del Código Procesal Penal. Si bien es cierto, el artículo 379 señala que se prescindirá en caso de que el perito no concurra, no pueda ser localizado para su conducción compulsiva, la situación del perito Olivera no ha sido declarado, no se ha impuesto su conducción compulsiva. Por tanto, no se puede disponer que se prescinda, y eso este colegiado puede razonar del pedido de la defensa. Sin embargo, conforme ya se ha indicado, no podemos aplicar de manera literal las normas. En ese sentido, si es que la ley permite prescindir el examen de un perito porque no pueda ser localizado, ello no obsta que se pueda verificar que lo que señala el artículo 383, es decir, si el perito ya no va a poder concurrir por razones de enfermedad, con lo cual se acredita con el documento emitido por el salud que ha ofrecido el actor civil por una enfermedad que es delicada, entiende este colegiado, por los órganos vitales que están comprometidos, razón por la cual no va a poder concurrir ya este perito con cargo a regularizar el documento oficial del día lunes 20, conforme ha señalado el actor civil. El colegiado
va a prescindir el examen del citado perito. No desistirse, porque si bien es cierto, pese a que también no está señalado en el Código Procesal Penal, y por tanto tampoco no podemos aplicar literalmente las normas, sí está en el Código Procesal Civil, que es siempre de aplicación supletoria para el proceso penal. El desistimiento sí procede en materia penal, en el juicio penal, pero obviamente que su consecuencia es distinta, ¿no? Es decir, aquel que se desiste de un órgano de prueba se desiste de todo lo que ha hecho. Por eso el relator civil no se ha desistido de su perito, sino que ha pedido que se prescinda, y por tanto corresponde aplicar la norma excepcional a la oralidad, que es el artículo 383, que es la lectura. Debe recordarse que este modelo acusatorio peruano no es puro, es un modelo mixto, que aún está en transición, y así los han señalado grandes maestros como el doctor Mario Rodríguez Hurtado y otros, y por estas consideraciones mi colegiado va a atender lo señalado por la Fiscalía. Asimismo, también respecto del emplazamiento de las partes, perdón, del relator civil, si bien es cierto, el artículo 383 señala que solo se leerán aquellas pericias que se hayan efectuado con el emplazamiento de varias de las partes, nuevamente debemos no aplicar literalmente las normas, sino interpretarlas. Ese emplazamiento es ¿de quién? ¿Quién es el que se encarga de emplazar a las partes? Aquel que dirige una etapa del proceso. Y en la administración preparatoria, quien dirige es el Ministerio Público. Por lo tanto, cuando se refiere al emplazamiento de las partes, se refiere obviamente a las pericias oficiales, no a las pericias de parte. No se puede concebir que un abogado esté notificando, corriendo traslado, emitiendo resoluciones a las partes para que tomen conocimiento de su pericia de parte, o el actor civil. Eso lo hace la Fiscalía a través de disposiciones, o el juez a través de resoluciones. En todo caso, esta pericia inclusive ha sido debatida en etapa intermedia, ha sido debatida en el momento de ofrecer nueva prueba a través del reexamen, y las partes han tomado conocimiento de las mismas. No se está sorprendiendo en este momento a la defensa. Es más, el día de hoy el perito que iba a venir a juicio iba a ser examinado sobre estas pericias, y no se ha escuchado que exista reparo sobre ello, puesto que el reparo es por su inconcurrencia, no por en sí la pericia sea vulnerar algún derecho fundamental. Lo que se cuestiona evidentemente por la defensa, por los alegatos de apertura y su teoría del caso, es quizás el contenido de la pericia. Evidentemente el colegiado debe señalar además que siendo una excepción a la oralidad el admitir dar lectura a una pericia, el colegiado obviamente el valor probatorio que le va a dar a estos documentos que se van a realizar, documentos periciales, se lo reserva para el momento de valorar individual y conjuntamente la prueba, no antes de pedir sentencia. La regla general es que venga el perito a juicio a ser examinado sobre su pericia, pero hay excepción, y la excepción está en el artículo 383. Por tanto, alcanzan todos los señalados por el actor civil en las normas procesales del momento, por lo que el colegiado por unanimidad declara procedente el pedido del actor civil, por lo que se dispone prescindir del examen en juicio por razones de salud del perito de parte Freddy Orlando Oliveira Rengifo, respecto de las pericias que iba a ser examinado aún en este juzgamiento relacionadas a la empresa Kanagawa y al acusado César Cataño Porras. Se dispone que en su momento dichas pericias serán leídas por el actor civil conforme al artículo 384 de las partes pertinentes que considere conforme a su tesis, así como los demás sujetos procesales en su oportunidad, y será sometido al contradictorio. Bien, esa es la decisión tomada y con cargo, evidentemente, las razones de salud señaladas del citado perito para que sea adjuntada el día lunes, como indicaba el actor civil, 20 de noviembre, el documento ya en original emitido por el salud sobre la situación del citado perito. Bien, esa es la decisión tomada por este colegiado sobre lo resuelto. Actor civil. Conforme, señor. La autora quiere agregar, perdón, más fundamentos a la decisión tomada por el colegiado. Gracias. El sentido del voto de la suscrita es adherirse a los colegas integrantes del juzgado colegiado, estableciendo la singularidad de que, si bien el artículo 383 establece los casos en que pueden ser incorporados a juicio para su lectura las pruebas documentales, en el caso de los dictámenes periciales
no hace una diferenciación si estos son de parte o son dictámenes periciales oficiales, pero sí establece que deben ser actuados con la concurrencia o el debido emplazamiento de las partes. Se trata en el presente de una pericia del autor civil que no ha sido ofrecida en la investigación preparatoria, sino en la etapa intermedia, y que este debido emplazamiento para la suscrita no necesariamente por ser una pericia parte no se tenga que realizar, sino que sería admisible porque el artículo 180, numeral 2, señala que cuando exista un informe pericial de parte con conclusión discrepante, se pondrá en conocimiento del perito oficial para que en el término de 5 días se pronuncie sobre su mérito. No siendo este el caso, porque la pericia de parte no tiene una opinión discrepante, al contrario, apoya o viene a reforzar la teoría del caso del Ministerio Público. Siendo así, no sería necesario que se cumpla la exigencia del debido emplazamiento. Por estas consideraciones señalamos que es procedente acceder al requerimiento, al pedido del autor civil. Bien, es la decisión tomada por el colegiado por unanimidad sobre lo resuelto. Autor civil, Ministerio Público, Conforme, señor. abogados, doctor Mendoza, Conforme. empresa de Perú, ¿vieron todo? Bien, no voy a consentir esta decisión. Bien, existe otro pedido. Hay un escrito presentado por Peruvian, la empresa Peruvian Airlines indica que ofrece, apuntamos nuevas pruebas, ¿no? Puede señalar un autor realizar su documento para correr traslado. ¿En qué consiste? Señor magistrado, buenos días. Con fecha 17 de noviembre de 2017 se presentó el escrito donde el perito de la Procuraduría respecto al peritaje practicado a la empresa Peruvian Air señaló que no estaría sustentada la venta de los pasajes efectuados por la empresa en los años 2009 y 2010, para lo cual nosotros adjuntamos en el presente proceso las constancias de los pasajes y de las personas que viajaron en la empresa entre los años 2009 y 2010, con la finalidad de solicitar al juzgado la pertinencia y la utilidad de la nueva prueba ofrecida. Como las constancias de los pasajeros que viajaron en las empresas Peruvian Airlines en los años 2009 y 2010, disfrutuando lo manifestado por los peritos de la Procuraduría, toda vez que conforme se podrá apreciar los documentos adjuntados donde consta la identificación de cada pasajero de la empresa, sí se encontraba operando en los años 2009 y 2010. Con ello se verifica que los ingresos que tuvo la empresa fueron totalmente legítimos. Eso es todo, señor. Bien. Traslado. Doctora. Traslado a las partes, ¿ya? Primero al Ministerio Público. Luego al civil, luego al Mendoza. Como nueva prueba, indica usted, ¿no? Bueno, tenemos que presentar nuestros 2 millones que nos han devuelto la zona. Así, caliente. Señor magistrado, conforme se tiene la vista para esta audiencia, aparece efectivamente un escrito que ha sido realizado en este momento por el abogado de Peruvian Airlines S.A., por el que señala que presenta que la pertinencia y utilidad de la nueva prueba ofrecida serían las constancias de pasajeros que viajaron en la empresa Peruvian Airlines en los años 2009 al 2010. Teniendo en consideración el artículo 373 del Código Procesal Penal, que señala los presupuestos por los cuales debe ser admitidas las pruebas documentales
cuáles de estas son que solo serán admitidas aquellas que las partes han tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de acusación, que es el primer presupuesto, y la segunda, que excepcionalmente se pueda reiterar en la audiencia de control cuando estos han sido admitidos en el control de acusación, y teniendo en consideración, señores magistrados, que las etapas del juicio oral son preclusivas, solicitamos se declare improcedente el ofrecimiento de la nueva prueba que se pretende introducir en esta audiencia. Gracias. Bien, entonces bien, sobre el ofrecimiento de la defensa de la empresa Peruvian. Gracias, magistrado. Voy a hacer dos observaciones, un tema formal y un tema de fondo. El 373 del Código Procesal Penal establece la oportunidad y la forma como deben de admitirse las pruebas nuevas. Y eso lo tenemos claro. Y creo que la defensa técnica presentes acá no van a decir lo contrario, porque justamente en esa etapa es que se han admitido varias pruebas nuevas. Uno, con propiamente dicha prueba nueva, es decir, que han conocido con posterioridad la audiencia de control de acusación, prueba nueva así en su real dimensión, y la prueba nueva, entendida esta, aquella que haya sido rechazada en la etapa de control de acusación, y esta pues se pueda con una adecuada argumentación pueda nuevamente intentarse su admisión. Esa etapa ya la hemos pasado. En el tema formal, la pretensión con este escrito y con los anexos no sería admisible, porque ya ha precluido, como bien lo ha dicho la representante del Ministerio Público. Ahora bien, respecto a la forma, al tema del fondo de estos documentos que se pretenden acreditar, básicamente se pretende desacreditar o cuestionar la pericia que han sido objeto de debate. Sin embargo, esta no puede admitirse. ¿Por qué? Porque Peruvian ha tenido el plazo suficiente para poder anexar documentación, ofrecer inclusive en su prueba, en su pericia de parte, que está todavía pendiente de actuación, el análisis de esta documentación. En ese sentido, señor magistrado, consideramos que no es procedente en esta etapa la admisión de esta prueba. Podría de repente reservarse a una etapa más adelante, de ser el caso, pero en el estadio actual del proceso penal, señor magistrado, no corresponde la admisión de esta prueba. Cosa distinta ocurre si estamos en el Código de Procedimiento Penal, que aún está vigente en Lima. De repente, en esa lógica es que han aplicado o han pretendido introducir esta prueba. En el Código de Procedimientos Penales tú introduces prueba en todo el desarrollo del juicio oral y ahí se va admitiendo. En el nuevo modelo procesal penal no, son etapas marcadas y establecidas justamente para analizar el derecho de defensa y contradicción. Si en este estadio se procede a admitir esta prueba, se generaría indefensión a la Procuraduría y debo de entender también al Ministerio Público, señor ministro. Bien, por favor, puede alcanzar al doctor Mendoza. Doctor, por favor, un momento, se le pone traslado. Reconocido por la empresa Peruvian. Sí, señor magistrado. De conformidad al principio de comunidad de la prueba y teniendo en cuenta que ya en este juicio se ha dejado de manera clara y establecida que todos los procesados nos encontramos de alguna manera vinculados con el objeto de imputación, la defensa quiere adherirse al pedido de la empresa Peruvian Airlines y solicita a su despacho que dichos documentos que están siendo ofrecidos sean aceptados en base también, señor magistrado, al principio de iure non incuria, que ustedes conocen el derecho, sean admitidos en su momento como prueba de oficio. ¿Y por qué, señor magistrado, como prueba de oficio la defensa considera que deben ser aceptadas? Porque como bien conocen nuestros colegas, tanto el Ministerio Público como la Procuraduría, las pruebas de oficio surgen y nacen, y aquí un paréntesis, señores magistrados, la defensa tiene bien en claro que no nos encontramos en un Código de Procedimientos Penales, pero también tiene bien en claro que la etapa de prueba nueva ya precluyó. Pero también hay que recordar que en este nuevo modelo procesal penal, para bien o para mal, discutido tantas veces, existe la posibilidad de una admisión de prueba de oficio. ¿Y cuáles son sus presupuestos, señores magistrados? Los presupuestos para una prueba de oficio es bien clara y concreta. Dice que se va a poder admitir como prueba de oficio aquellos documentos que han resultado del debate.
aquellos documentos importantes que hayan resultado producto del debate en juicio. Y esto es un ejemplo claro, señores magistrados, de un documento que ha resultado del producto de un debate de la semana pasada. ¿Y por qué la defensa considera, señor magistrado, en este caso esta defensa considera pertinente y útil, y sobre todo muy importante estos documentos? Porque producto del contrainterrogatorio que se dio en la audiencia pasada, señor magistrado, uno de los cuestionamientos del señor perito de la Procuraduría para decir que no se encuentran sustentados los ingresos de la empresa Peruvian Airlines era que esas ventas diferidas no tenían ningún sustento. Esto es, decía de manera textual, señores magistrados, que no existía quiénes eran aquellos supuestos compradores que habían comprado los pasajes para futuro, para estos años. Es más, se dio el trabajo de hacer un ejemplo, que cuando uno compra hoy día, puede comprarlo para el año que viene, y eso se encuentra debidamente sustentado, y que en este caso Peruvian Airlines no lo habría tenido. Entonces, señores magistrados, se cumple ese presupuesto. Producto de ese debate salió a la luz estos documentos. Entonces, nosotros consideramos, señores magistrados, que producto de ese debate, como ha surgido esta discusión, la defensa considera que se deben admitir como prueba de oficio para que ustedes, en mayor medida, al momento de resolver, tengan todos los elementos necesarios para poder resolver. No hay que olvidar también, señores magistrados, que nosotros aquí y ustedes al administrar justicia buscan la verdad. Y si tenemos los documentos aquí debidamente sustentados, se deben admitir como prueba de oficio para llegar a esta verdad que tanto se está buscando en este juicio. Por lo tanto, solicitamos que sean admitidas en su momento como prueba de oficio. Nuevamente insisto, señor magistrado, creo que estamos en la lógica del nuevo código, no en la lógica del Código de Procedimiento Penal. Si es que va a postular por una prueba de oficio, significa que ya hemos terminado el debate probatorio. Eso significa que ya estamos a puertas de hacer los alegatos finales. Y esta no es la situación real de este proceso, señor magistrado. La situación real, estamos en pleno debate probatorio. Faltan peritos, faltan testigos, faltan documentos. Y al final de esa etapa, o antes de pasar a los alegatos finales, viene la etapa excepcional de la prueba de oficio. Entonces, lo que acabamos de escuchar por parte de la defensa técnica no tiene sustento normativo para plantearlo en este momento. Se estaría vulnerando el debido proceso, señor magistrado. Y eso es una causal de nulidad. Vulneración al debido proceso. Consecuentemente, vulneración de un derecho fundamental, reconocido constitucionalmente. Ahora bien, ha utilizado el principio de comunidad de la prueba. Todavía no se puede tomar en cuenta la comunidad de la prueba porque no se ha admitido esa prueba. Está para hacer admitida. Una vez que ya esté ingresado el proceso ahí, sí podemos utilizar el principio de comunidad de la prueba, señor magistrado. Entonces, en ese sentido, consideramos que no es oportuno, no es pertinente, es inadmisible admitir esta prueba en esta etapa. Puede ser más adelante, pero no es la etapa correspondiente, señor magistrado. ¿Alguien de causa? Sí, señor magistrado, creo que no se me ha entendido bien y yo he sido bastante claro. En ningún momento la defensa ha señalado que se resuelva ahorita, señor magistrado. Por eso dije de manera clara y concreta que se ha admitido en su momento y en la etapa correspondiente como prueba de oficio, no ahorita. Pero eso no exime a la defensa de lo que lo puedan presentar y que el juzgado en su momento se ponga a debate y se decida no admitirla como prueba de oficio, porque nos queda absolutamente claro que no estamos en la etapa de prueba de oficio. Pero repito, eso no exime para poder presentarlo. Una cosa es cuando se decide y se resuelva aceptar. Otra cosa, tampoco se puede decir que no se acabó el debate probatorio y por tanto no se puede presentar. Pues hay que tener en cuenta, señor magistrado, que el debate probatorio en relación a la pericia de Peruvian Airlines sí finalizó y se finalizó la semana pasada. Si bien faltan actuar más pruebas, es por eso la defensa considera, como ya se terminó el debate de Peruvian Airlines, sí se puede presentar y que se admita, vuelvo a repetir, y mi pedido es en el momento que considere pertinente el juzgado cuando estemos en instancia de prueba de oficio. Bien, ahora Señor magistrado, un tema final por el tema de la etapa del debate probatorio de Peruvian. Todavía está pendiente la pericia de Peruvian, entonces no ha terminado el debate. Entonces, es falso lo que se está indicando, ese estadio. Ahora, referente de que si se va a resolver este pedido, señor magistrado, entonces, en ese momento que se pueda pronunciar sobre eso, no en este momento. Bien, vamos a resolver.
Señor, el colegiado procede a resolver el pedido de la defensa de la empresa Peruvian Airlines. Solicita como nueva prueba adjunta la relación de pasajeros, compra de pasajes efectuados en los años 2010 y 2010 de la citada empresa. Y lo está ofreciendo, como se ha escuchado, como una prueba, entendemos, excepcional. Hay oposición del actor civil del Ministerio Público, no del doctor Mendoza, y indica que debe ser admitida como inclusive de oficio. El artículo 385 inciso 2 bien claro. La prueba excepcional que ofrecen las partes o la prueba de oficio que dispone este colegiado es al culminar la actividad probatoria de todo el proceso. Es decir, no estamos aún en ese estadio. Por tanto, se declara improcedente el pedido por ahora del abogado del Perú, pudiendo ofrecerla en su momento, conforme al artículo 385 inciso 2 en su oportunidad, conforme también lo ha indicado el doctor Mendoza y también lo ha señalado el actor civil. Bien, esa es la decisión tomada, esta decisión es irrecurrible. Bien, le vamos a devolver al finalizar la sesión de documento. Bien, doctores, entonces ya hemos dispuesto tanto prescindir el examen de juicio del perito del actor civil y también hemos rechazado por ahora el ofrecimiento de prueba excepcional de la empresa Peruvian. Para la siguiente sesión entonces vamos a el 24, procederemos. ¿Hay pericias aún pendientes del actor civil? Ya no hay. Terminamos. Este día que se den lectura. Entonces el día 24 vamos a realizar las dos pericias. Las dos, claro. Vamos a alcanzar a realizar las dos. De manera concreta, lo más importante, ¿ya? Conforme al 384, cuando el documento es voluminoso, como debe ser, imaginamos las pericias, se dispone que la parte realice lo más pertinente, ¿ya? Así que pueden utilizar inclusive diapositivas, ya pueden ustedes valerse de esquemas, afiches, ya lo pueden hacer las partes. De igual manera se le va a correr traslado a la fiscalía y a los abogados para que también realicen lo que estén pertinente de esas pericias para sus tesis. Este día, señor magistrado, se van a realizar las dos pericias. Las dos pericias, de ¿ya? Calderón y César. Sí, las dos, para terminar ese día, las dos pericias. Como va a ser el documento, realización, debemos entender que de sobra vamos a acabar desde las 9 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde, ambas pericias oralizadas, la de la empresa Canagagua y del acusado César Cataño Porras. Bien, quedan notificados entonces para ese día 24 de noviembre, 9 de la mañana, continuamos con este juzgamiento. Ha terminado esta sesión.